96.9, damos la bienvenida al coronel en servicio pasivo Lucio Gutiérrez, candidato a las asambleístas por el movimiento político Partido Sociedad Patriótica, PSP, y expresidente constitucional de la República, quien nos hablará sobre sus propuestas de campaña. Y pues bueno, también conversaremos sobre la crisis energética y las propuestas también para superarla. Bienvenido al coronel, un gusto saludarla. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a la 96.9 y a todos los amigos que nos están escuchando. Y lo primero que quisiera mencionar es un Viva Quito. Estamos cumpliendo un aniversario más, 490 años de fundación de la capital de todos los ecuatorianos, y es justo pues rendirles un homenaje a aquellos visionarios que fundaron la capital de los ecuatorianos en el reino de los Quitus hace 490 años. A continuación pues les comento, estimados amigos, que presenté en la Asamblea Nacional hace un año, hace 10 meses, hace 6 meses, hace 2 meses, varias propuestas para reformar el Código Orgánico Integral Penal, justamente preocupado por la situación de inseguridad que azota al país. Y también pues en esa misma dirección he presentado enmiendas a la Constitución de la República, justamente para combatir la corrupción, la impunidad y la inseguridad ciudadana. Y mi propuesta fundamental es pedir el apoyo a los ecuatorianos para retornar con un buen grupo de asambleístas a la Asamblea Nacional para impulsar estas propuestas que, repito, van en beneficio de todos los ecuatorianos. Por ejemplo, ¿cuáles son esas, dentro de esas propuestas de ley, qué es lo más relevante que usted podría destacar? A ver, por ejemplo, la reforma al Código Orgánico Integral Penal para sancionar de manera enérgica, drástica, a todos los políticos ladrones de fondos públicos con cadena perpetua, hasta que devuelvan el dinero robado y luego se sometan a una reducción de pena que iniciaría con 10 años. No devuelve la plata, no sale de la cárcel, devuelve la plata y se somete pues a esta reducción de pena como un estímulo para que devuelva el dinero robado. Igualmente cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a delincuentes, también hasta que devuelvan ese dinero que recibieron para dejar en libertad a los delincuentes, y se pueden someter a una reducción de penas que comienza con 10 años. También cadena perpetua para los sicarios, para los violadores, para todos los que cometen estos crímenes horrendos, crímenes execrables, cadena perpetua, y ahí pues ya no hay vuelta luego para el asesino, se quedará eternamente en la cárcel. Y todos los presos en esta propuesta tendrán que trabajar para pagar por la alimentación, ya no comerán gratis, y también para que realmente se rehabiliten, de tal manera que cuando salgan en libertad, los que puedan salir en libertad, lo hagan para trabajar y no para robar. Y aquí la idea fundamental, ecuatorianos, no es llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua. Más bien la idea es lograr un cambio de actitud en la gente ante la severidad de la sanción, que el político entienda que si roba el dinero del pueblo ecuatoriano, puede ser presidente, ministro, alcalde, prefecto, etcétera, asambleísta, se va a quedar eternamente en la cárcel, no va a disfrutar el dinero robado. Si quiere salir en libertad tendrá que devolver la plata que robó. Entonces, ¿para qué robar? Y que cambie de actitud y el político entienda que el poder es para servir al pueblo, no para robarle. 7:06 de la mañana. Fiscal, coronel, le saluda Gustavo Espinosa. ¿Y qué hacer con los jueces? ¿Cómo reforzar su seguridad, su entorno, para que tampoco tengan temor? Y con los que, a pesar de esa seguridad que le brinda el Estado, se sienten temerosos porque por ahí ocurre algo oscuro y liberan a delincuentes avesados. Sí, justamente para evitar esa presión al juez, porque ya es típico, como pasaba en Colombia, o plata o plomo. O le compran la conciencia al juez, y si el juez no se deja, le meten plomo. Entonces, también la reforma prevé un código, tanto para el juez,
pero también para el delincuente cuando es un pez gordo. Para el juez, de tal manera que el delincuente no sepa qué juez es el que le sancionó, porque el juez tendrá un código y el juez, pues, cuando es un detenido, un delincuente peligroso, narcotraficante, sicario, etcétera, también al sicario se le dará un código, de tal manera que el juez sanciona a un código, ve la tabla y le sanciona a ese código que obviamente representa a personas. ¿Por qué esto? Porque hemos visto que los jueces, como usted lo mencionó, Gustavo, pueden ser presionados por el delincuente. Tenemos el caso más sonado en los últimos años del alias Rasquiña, comandante de los Choneros, condenado como a 35 años de cárcel por matar a 5 o 6 personas. Salió a los 5 años de haber cumplido su pena. Obviamente fue a través de dinero, fue a través de amenazas al juez. Pero también hay los otros casos, el del juez Curipayo, en donde a cambio de $250,000 le dejó en libertad al señor Jorge Glass. Entonces tenemos de los dos casos. Así que para evitar que el delincuente le presione al juez o para evitar que el juez tenga la mala tentación de extorsionar al delincuente cuando sea un narco, cuando sea una persona acaudalada, la ley prevé que se les asigne códigos a ellos. Creo que esta severidad de la sanción hará que el juez no cometa esa indiscreción cuando quiere extorsionar al delincuente y obviamente pues en otros casos el juez estará cubierto porque es algo así como lo que había en Colombia, los jueces sin rostro. Y también al propio delincuente, al propio sicario, le hará pensar muchas veces porque si comete este crimen execrable se quedará eternamente en la cárcel. Ya no habrá la posibilidad como alias Rasquiña, que pagó al juez o presionó al juez y salió antes de cumplir la pena. Coronel Lucio Gutiérrez, la sanción, esperamos que logre un cambio de conducta, un cambio de actitud en el pueblo. Totalmente de acuerdo aquí con Sofía Coronel, pero cárceles totalmente aisladas, no solamente territorialmente, geográficamente, sino sin el famoso internet. Y además más cárceles, porque si esto funciona, que seguramente va a funcionar esta propuesta, porque ya hay en otros países también esto, como lo decía el coronel, esto no es nuevo, es algo de Colombia que también lo implementaron en la época de los 80, donde había mucho tema de narcotráfico, lo que vivimos ahora, ¿no? Entonces vamos a necesitar más cárceles para poder tener a estas personas que lamentablemente no son pocas, que se han inmerso en este mundo de la criminalidad, se han sumergido en este mundo de la criminalidad. Sí, la propuesta es de hacer realmente cárceles de seguridad, cárceles ubicadas en nuestra Amazonía, lejos de los poblados, a donde solo se pueda llegar por vía aérea o por vía fluvial, rodeados de selva. Así tenemos algunas unidades a las que solamente se llega por avión, no se puede, no hay carretera, totalmente aisladas, de tal manera que los presos no tengan internet, como menciona Gustavo, y no puedan escaparse, que también es otra preocupación. Y si saltan los derechos humanos, coronel, ¿cómo hacemos? Porque aquí si no es por un lado, es por el otro. Sí, ese es un problema. Por eso es que esta propuesta que fue presentada en enero está dándose las vueltas. Pasó los dos filtros más importantes de la Asamblea, como es el Departamento Técnico Jurídico, que analiza a profundidad la parte jurídica, si se contrapone o no con algún convenio, con la Constitución, con alguna otra ley. Pasó ese filtro, luego va al filtro del CAL, que es el Consejo de Administración Legislativa, en donde además del análisis técnico, jurídico, también hay el análisis político. Pasó y está en la Comisión de Justicia, en donde pues obviamente hablan que los derechos humanos, que regresión de derechos, y se dan la vuelta, pero los derechos, ok, hay que defenderlos y a rajatabla, pero para la gente buena. Correcto. Primero para la gente buena, no para el delincuente, no para el sicario, no para el que irrespetó el derecho humano y mató a una persona. También tengo enmiendas presentadas a la Constitución para primero pues reducir el número de asambleístas. Para el próximo febrero serán o seremos, si es que el pueblo me apoya con el voto, 151 asambleístas. 137 somos actualmente y no cabemos ya en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Después de 4 años
ya serán cerca de 200. ¿En dónde van a meter a tanto asambleísta? Entonces hemos presentado la propuesta para reducir drásticamente el número de asambleístas, a lo mejor de 190, que serán para el año 2029, a 80, 82, 83 asambleístas. Actualmente la Constitución dice que deben haber 15 asambleístas nacionales, más 2 por cada provincia y uno más en cada provincia por 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000. La enmienda es que haya 2 en cada provincia más un asambleísta por cada 500.000 habitantes o fracción que supere los 350.000 habitantes, con lo cual hay una reducción drástica del número de asambleístas, porque la gente lo que quiere es calidad y no cantidad. También va la enmienda para reducir el número de organizaciones políticas, que también es otra preocupación. Vamos ya cerca de 300 organizaciones políticas, porque tenemos movimientos nacionales, provinciales, cantonales, parroquiales, ya mismo hacen barriales. Entonces la propuesta va encaminada a que los movimientos deben ser únicamente nacionales, para reducir a 6 u 8 organizaciones. Y también otra propuesta muy importante que va encaminada en la lucha contra la corrupción, comenzando desde los niveles de elección popular, es que ninguna persona que tenga glosa, grillete o antecedentes penales pueda ser candidato. Hay que reformar la Constitución, porque la Constitución actualmente permite que mientras la sentencia condenatoria no esté ejecutoriada, el alcalde ladrón se puede reelegir, el prefecto ladrón se puede reelegir, el asambleísta con grillete se puede elegir, el asambleísta o el candidato que haya pertenecido a grupos de delincuencia o a bandas delincuenciales se puede elegir. No hay ningún impedimento para que los delincuentes, los narcos, los sicarios puedan llegar a la Asamblea Nacional mientras la sentencia no esté ejecutoriada. También esta es otra enmienda importante que ya está en trámite en la Corte Constitucional y que necesitamos, ojalá el pueblo ecuatoriano nos apoye, a los de Sociedad Patriótica, la lista número 3, para llegar con un bloque importante a la Asamblea Nacional y presionar, porque lamentablemente en la Asamblea rige la dictadura del voto. Tienes votos, se aprueba la ley. Haces pactos con las otras organizaciones políticas, como hacen los de las 5, con los de las 6, hacen pactos y entonces impiden que se apruebe una ley o aprueban la ley como les conviene a ellos. Eso le quería preguntar, coronel. Usted está acompañando a su candidata a la presidencia. ¿Qué prevén para estas elecciones que se nos aproximan el 9 de febrero? Mire, aquí estamos también preparando, que sería ya de presentarla en este próximo año, enmiendas al Código de la Democracia. A más de que no pueden ser candidatos gente con glosa, con grillete, con antecedentes penales, a más de la reducción del número de asambleístas, queremos poner un control para evitar que las campañas sigan convertidas en una competencia, no de ideas, no de propuestas, no de patriotismo, no de honradez, sino es una competencia. Lamentablemente a eso hemos llegado, con un Consejo Nacional Electoral cómplice que cierra los ojos, que no controla absolutamente nada. Hemos llegado a una competencia de millonarios. ¿Quién es el que más gasta en redes sociales? El que contrata a consultores políticos extranjeros que cuestan cientos de miles de dólares, y entonces ya no es como antes, que se valoraba el patriotismo, la honradez, las propuestas de ese candidato. Ahora es quién me regala más, quién empapela más las ciudades, quién hace más publicidad a través de las redes sociales, quién tiene una campaña bien estructurada, porque pagan muchísimo dinero. Y muchas veces, y esa es la preocupación, el dinero no es de un empresario honestamente ganado, ese dinero, de un empresario honesto. Muchas veces van financiados por los grupos de delincuencia organizada, financiados por la minería delincuencial, financiados por el narcotráfico, o dinero que se robaron en una situación, en una administración anterior. Por eso es que el país no progresa,
Por eso es que en la asamblea les dan cabida a los delincuentes, a los prófugos de la justicia, como el señor asambleísta Ronnie Ayaga, del movimiento correísta, por ejemplo, o el señor Wilman Terán, condenado a 9 años y 4 meses de cárcel, muy afín al movimiento correísta. ¿Y usted no estaría de acuerdo, entonces con la propuesta del presidente que ha pasado a la Corte Constitucional de eliminar el fondo para hacer campaña electoral? Porque eso comentábamos aquí hace unos días con Gustavo, de que ahí solamente los millonarios tendrían posibilidad de ser candidato a presidente de la República, porque solo ellos tendrían la facultad para poder pagar estas campañas que no son baratas, son muy costosas, como usted dice, incurren en gastos de papeleo, de tarimas, de cosas, y adicional, que bueno fuera que, como usted lo menciona, personas que han ganado honradamente su dinero, pero también el quien no tiene puede incurrir a estos dineros que son de lavado de activos, dineros captados por acciones ilícitas, y que después les deben el favor y tienen que, cuando ya llegan al puesto, devolverle el favor. Entonces, ¿qué opina usted al respecto? ¿Usted estaría de acuerdo o no con esta propuesta del presidente de la República? A ver, sobre esa propuesta, mi estimada Sofía, la respuesta es ambigua. Sí, por un lado, y no por otro lado. Sí, porque Sociedad Patriótica es una prueba de que un partido político puede subsistir sin recibir el fondo partidario permanente. A nosotros, por persecución política, a pesar de haber ganado y tener sentencias favorables del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, es decir, de la justicia, además de tener resoluciones favorables de la Contraloría General del Estado y últimamente el pronunciamiento del Procurador General del Estado, los 3 organismos competentes que nos dan la razón. Sin embargo, tenemos un CNE manejado por Jaime Nebot desde Guayaquil y manejado también desde Bélgica por el prófugo Rafael Correa. No nos entregan ya 9 años el fondo partidario permanente y hemos participado en 4 elecciones en competencias totalmente desiguales frente a los correístas, frente a los socialcristianos, etcétera, que ellos sí reciben el fondo partidario, a más de los dineros extras que tienen por ahí. Ellos tienen esa ventaja. Entonces, la primera observación es: o se da a todos los que cumplen con la ley, a todos los partidos políticos que tenemos derecho, o se da a todos, o no se da a nadie. Pero también no, por el razonamiento que decía Sofía, también es muy peligroso. Primero porque a la presidencia de la República solamente va a estar predestinada para los millonarios. Tienes plata para gastarse, no sé, pues 40, 50 millones de dólares, puede ser candidato. Y mucho más peligroso que eso, que puede el narcotráfico ponerle a un candidato, financiarle, colocarle todo el dinero que necesite y puede ganar una campaña a la presidencia de la República, a la Asamblea Nacional o a las alcaldías para que apoyen a la minería delincuencial, como sucede en algunos lugares del país. Y el control que debe hacer el Consejo Nacional Electoral no es pues un control tan difícil. Por ejemplo, un asambleísta. ¿Cuánto gana un asambleísta mensualmente? Alrededor de $4,000, menos los descuentos al IS, etcétera. A los 4 años serían como 200,000, menos para la manutención, compromisos que tiene un asambleísta, que le quedan 50,000. Pero se gastan 1 o 2 millones de dólares en las campañas. Y el CNE, sordo, ciego y mudo, no controla. ¿Cómo no se van a dar cuenta que un candidato se está gastando, regalando una serie de objetos, empapelando todas las ciudades, con grandes caravanas por el país? Por supuesto que eso cuesta y mucho dinero. En algunos casos puede ser propio, pero en otros ese dinero puede ser financiado, como ya lo mencionamos, por grupos de delincuencia organizada. Ese es un peligro, y si hoy ya nos están diciendo que somos un narcoestado, imaginémonos lo que pasaría si es que el financiamiento ya no vendría por parte del Estado y no habría ningún control, y entonces pues aquí serían campañas realmente mucho más millonarias que lo que son ahora. Hay que evaluar de manera concienzuda y muy profundamente esta posibilidad, y si se quiere quitar el financiamiento habrá que implementar controles fuertes como los que, por ejemplo, yo voy
a nombre de Sociedad Patriótica, a presentar en la Asamblea Nacional, a más de las reformas que hemos presentado, reformas para que haya un control, para que las elecciones sean una competencia como eran antes, de ideas, de propuestas, de patriotismo, para que la gente vinculada a los grupos delincuenciales no puedan ser candidatos, para colocar requisitos mínimos. A propósito de esas propuestas, Andrea González hace pocos días ha dicho a Primicias, y titulan así: Andrea González, 2 puntos. La constitución de alma chavista ha traído las peores crisis al Ecuador. La candidata a la presidencia de la República por Sociedad Patriótica también manifiesta, hace observaciones a la Constitución del 2008 de Montecristi. ¿Cómo será esa campaña presidencial? ¿La acompaña usted? ¿Están recorriendo ciudades? ¿Cuál es la estrategia? En algunos sitios, cuando posesionamos directivas de Sociedad Patriótica, coincidimos y actuamos juntos. Por ejemplo, estuvimos en Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, conjuntamente con ella, y por lo que yo estoy en la asamblea, entonces hacemos unos recorridos, en algunos casos, repito, coordinados, en otros lo hacemos por separado. Pero justamente la propuesta de Andrea González es porque hemos discutido y porque Sociedad Patriótica, que fue el único partido que en el año 2008 hizo campaña a nivel nacional en contra de la actual Constitución, diciéndole al país que si aprobamos la actual Constitución, le íbamos a convertir al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. Y en eso lamentablemente nos hemos convertido. Por eso la propuesta de Sociedad Patriótica desde hace varios años atrás, en vista de que todas las instituciones democráticas del Ecuador han sido penetradas por la narcodelincuencia, el Ecuador está podrido, institucionalmente hablando. Entonces tenemos que refundar el país tiene que nacer de nuevo. Y nosotros hablamos desde hace varios años atrás de una mega consulta popular en la que el pueblo, no asamblea constituyente, por favor, ecuatorianos, el pueblo es el que tiene que aprobar esa nueva constitución, el pueblo es el que tiene que aprobar ese nuevo Código Orgánico Integral Penal con cadena perpetua, el pueblo es el que debe aprobar un nuevo Código de la Democracia en donde se reduzca de manera sustancial el número de asambleístas, en donde no se permita que delincuentes con glosa, con grillete, con antecedentes penales puedan ser candidatos, en donde se coloquen requisitos mínimos para ser asambleísta. En la actualidad no hay un solo requisito para ser candidato. Una persona sin saber leer y escribir puede ser asambleísta y puede estar de presidente de la Asamblea Nacional, de la primera función del Estado. Esto es inaudito. Coronel, debemos colocar requisitos mínimos y es por eso pues que también nuestra candidata Andrea González también está promoviendo que el Ecuador necesita una nueva constitución de la República para volver a las 3 funciones del Estado, para que desaparezcan de un tajo instituciones que nos han llenado de vergüenza, como el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo de la Judicatura. Pero mientras se da esa consulta, esa mega consulta, ese cambio de la Constitución, tampoco nos hemos quedado nosotros con los brazos cruzados. En diciembre, es decir, hace un año, ya presentamos en la Asamblea Nacional la enmienda para cambiar el artículo 416, numeral 6, que permite la ciudadanía universal. Con esto al Ecuador puede venir cualquier delincuente, cualquier sicario, nadie le pide papeles, nadie le pregunta a qué viene al Ecuador, se instala en el país a sembrar el terror con carteles de la droga y con grupos de delincuencia organizada. El cambio proponemos con la frase que diga: el Ecuador reconoce y regula la libre movilidad humana. Coronel, no queremos 726 aquí en la 96.9. Coronel, no queremos despedirnos sin preguntarle acerca de la crisis energética. En su gobierno usted implementó este sistema interconectado con Colombia, que ahora es lo que nos está, digamos, nos ha servido de chaleco salvavidas para esta crisis energética luego de más de 20 años que fue su gobierno, casi 20 años me parece. Entonces, ¿qué propuestas tiene usted para en la Asamblea Nacional
para aliviar esta crisis que se vislumbra va a durar bastante. O sea, a pesar de que el gobierno ha dicho que ha traído nuevos generadores y etcétera, no se tiene la certeza de hasta cuándo va a durar. ¿Qué propuestas nos puede comentar usted, coronel? A ver, aquí lo más importante, y hemos dicho dentro de la Asamblea Nacional y también hemos dicho al país, es romper el monopolio estatal en el campo energético. Lamentablemente, y por eso decíamos que la Constitución de 2008 no sirve, primero por el concepto de ciudadanía universal, segundo porque la Constitución dice que nadie puede ser discriminado, entre otras cosas por el pasado judicial, es decir, un delincuente, un narco, no puede ser discriminado, puede estar aquí en el país tranquilamente. Todo eso yo ya he pedido las enmiendas, ya están presentadas, están en trámite en la Asamblea, en la Corte Constitucional desde hace aproximadamente un año. Y también pues hemos propuesto que se debe romper ese monopolio estatal que nació en la nueva Constitución, en donde es el Estado el que controla, el que pone reglas para la inversión privada. ¿Por qué en mi gobierno no hubo apagones? Primero, porque tomamos la precaución, ya que veranos, estiajes, falta de lluvias, hay todos los años. No es la primera vez. Hoy ha sido más fuerte que en otras épocas, pero todos los años. Yo soporté 3 veranos también fuertes, pero apenas nos hicimos cargo de la presidencia, ministro de Energía y Minas, a mantenerme, a hacer el mantenimiento preventivo de todo el parque termoeléctrico e hidroeléctrico, justamente para evitar apagones, mientras construíamos pequeños proyectos hidroeléctricos en varias provincias del país y permitíamos que el sector privado construya sus propios proyectos hidro o termoeléctricos para darse su propia energía, y lo que les sobre pues le vendían al sistema interconectado del país. Y mientras tanto construíamos grandes proyectos hidroeléctricos que se demoran varios años, como el proyecto Mazar, por ejemplo, que lo iniciamos en mi gobierno y que hoy sirve muchísimo, genera con todo el complejo de otros proyectos hidroeléctricos sobre los 2000 megavatios. Ese proyecto, como es a largo plazo, lo inauguró Rafael Correa, o el proyecto San Francisco en la provincia de Tungurahua, que avanzamos cerca de un 70%, pero lo inauguró finalmente Rafael Correa. Pero el tema de la inversión privada, miren, yo saqué a licitación en febrero del año 2005 el tan mencionado proyecto Toachi Pilatón en $300 millones, con inversión privada que va a generar alrededor de 200 megavatios, inversión privada sin riesgo para el país. Y ese proyecto debía estar operando desde el año 2010. Lamentablemente, después de mi gobierno, después del golpe que hubo en contra de mi gobierno, y uno de los motivos fue también apropiarse del proyecto Toachi Pilatón, echaron abajo esa licitación, y actualmente este proyecto nos va costando a los ecuatorianos más de $1.150 millones. Se robaron $850 millones, y lo más grave, 14 años y todavía este proyecto pues no está funcionando. Ojalá pues pronto este proyecto comience a funcionar y nos evitemos estos graves problemas de apagones que actualmente tenemos en nuestro país. Muchas gracias, coronel. Sí. Bueno, le agradecemos al coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. Nos ha dado varias luces de lo que se debe hacer y más que nada interconectado con sus propuestas a la Asamblea Nacional, porque está candidato a asambleísta por su partido Sociedad Patriótica. Y pues bueno, le agradecemos. Y cuando esté por Guayaquil lo esperamos aquí en la cabina de la 96.9 en pleno centro de la ciudad, coronel. Muchísimas gracias, con mucho gusto, siempre a la orden de la 99.6 y a orden pues de la 96.9 y a orden de nuestro querido Ecuador. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buen día, coronel. Y